Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 615, taller de buscadores de conocimiento del 6 de noviembre de 2025. Mr. Casey, muchas gracias. Buenos días, que tengan un buen día, como siempre, donde y cuando sea que escuchen esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Casey. Les damos la bienvenida de nuevo y, como siempre, les pido disculpas por los de la semana pasada. Fue un tema delicado, pero era necesario y tratamos de mantener. Fue un tema delicado, pero era necesario y tratamos de mantener al menos nuestra tradición. Retomamos el mismo tema y el mismo nivel de enseñanza, abriendo así una nueva caja de Pandora del conocimiento. En el mundo de la ciencia, la tecnología y la física existe mucha ambigüedad, especialmente con respecto a lo que vemos en el cosmos. Nunca lo hemos comprendido del todo, lo hemos dado por sentado. Lo llamamos campo magnético, campo gravitacional, campo oscuro, rayos cósmicos, etc. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Cómo empezó? ¿Cuál es su origen? ¿Y qué refleja? Como hemos enseñado a lo largo de los años, la prueba está en cómo los científicos describen las características que observamos en la estructura de lo que llamamos 3I. Pero debemos comprender cómo funciona, cómo es. Tarde o temprano nos damos cuenta de que poseemos el conocimiento, pero nunca lo hemos analizado. Lo vemos a diario, pero no lo entendemos. Nunca lo hemos entendido porque nuestros científicos, precursores del conocimiento, eran demasiado físicos y nunca comprendieron la energía. Quienes comprendieron la energía se convirtieron en gurús y quienes aprendieron a manipularla resultaron ser peores que los propios gurús. Resultaron ser peores que los propios gurús. Pero todo comienza con un plasma. ¿Qué es? Es todo y a la vez forma parte del todo. ¿Qué significa esto? Tenemos un océano. Es la mejor manera de explicar el funcionamiento de un plasma. El agua es un plasma, en cierto modo. Si comprendes que si tienes el océano a tu lado y tomas una taza, luego una cucharada y después una gota, todas contienen la misma información. La diferencia radica en cómo se comporta cada una. ¿Cómo se comporta el agua del océano en una taza, en una cuchara y en una gota? La gota es la célula del cuerpo humano. La cuchara es el cuerpo humano. Esa taza es nuestra Tierra. Y el océano es el universo, incluyendo el sistema solar. No hay diferencia. Por lo tanto, cuando decimos, hice al hombre a imagen de mí mismo, porque somos una gota de esa taza.
Somos esa gota del océano. Y dependiendo de su tamaño, se comporta de manera diferente. No puedes crear un tornado en una taza ni en una cuchara, pero si creas las condiciones adecuadas, se producen tornados, olas y todo lo demás en el océano. Pero si empezamos a analizar la estructura del océano, no tenemos. Usamos microscopios para observar el océano entero y así observamos una gota. Vemos su comportamiento. Contiene bacterias, esto. Eso es lo que hay en ese océano. Eso es lo que hay en este recipiente. Y esa gota, cuando recogemos muchas o las juntamos, forma ese océano. Y cuando tomamos una gota de ese océano, lleva consigo todas las características. Esto es precisamente lo que es el plasma de la creación. Yo soy el principio, yo soy el fin. El principio es el océano, el fin es esa gota. Entonces, como no podemos estudiar, no podemos ver el comportamiento de toda la estructura del universo y del únicos, entonces entendemos que podemos estudiar esa gota, cómo se comporta un plasma en una célula humana, cómo se comporta un plasma en un átomo. Nuestros científicos nunca lo han comprendido, cómo analizar una gota para entender el comportamiento del universo. Esa gota es un protón, esa gota es un electrón, esa gota es una célula humana. Cuando interactúan crean condiciones. Cuando su intensidad difiere ligeramente, crean la condición diferente, con todo lo demás que ello implica. Y si se añaden unas gotas de diferentes colores o concentraciones a un aceite o a cualquier otro componente, se observa que no se mezclan, sino que crean barreras, límites. Lo mismo ocurre con el plasma. Cuando se crea una condición de plasma y se colocan muchos plasmas uno junto al otro, adquieren una característica específica. Siempre adoptan una forma hexagonal. Esto se debe a que no pueden acoplarse entre sí, sino pueden moverse unos contra otros. Y lo vemos en la piel humana. Observen su piel. No hay límites definidos entre las células. Es la presión del campo magnético desde abajo hacia las células adyacentes, que nuevamente es plasma, la que determina esta forma. Luego observamos los polos norte y sur y de cualquier sistema. O al considerar una escala dimensional, podemos incluso verlo en la línea del ecuador. Vemos formas hexagonales, como se aprecia claramente en los polos norte de Saturno y Júpiter. Entonces, los campos magnéticos de los elementos internos, sumados a la presión atmosférica del sistema solar, dan lugar a esa forma hexagonal. En las últimas 24 o 48 horas hemos escuchado que se observa una estructura de control hexagonal en el 3i, debido a que utiliza campos magnéticos dinámicos. Ahora vemos las imágenes y comprendemos su funcionamiento. ¿Cómo se crean los campos magnéticos? Intentamos crear sistemas electrónicos, usamos imágenes y creamos sistemas dinámicos para controlar el plasma. Pero nuestros científicos supieran que al manipular el plasma desde dentro no es necesario crear campos magnéticos desde fuera. Entenderían perfectamente su funcionamiento. Por eso, o como expliqué la semana pasada en clase, en el plasma, el creador es el plasma. ¿Acaso queremos crear un tornado en él? ¿O queremos agitar una botella o un vaso? Al agitarlo se crean ondas. Al comprimirlo en diferentes partes se forman tornados. Eso es todo. Y esto es precisamente lo que sucede cuando observas las olas del océano, cuando las ves de pie en la playa y ves cómo se acercan, cómo llegan diferentes olas. Nadie las ha creado, nadie les ha hecho nada. Simplemente la presión del entorno es la que la impulsa a manifestarse como una ola. En el océano le llamamos ola, en la tecnología del plasma, campos magnéticos. Es lo mismo, es el mismo proceso, la misma comprensión. Así pues, al manipular el plasma se generan campos magnéticos. La intensidad con la que se manipula dicho plasma determina su manifestación. Si se empuja suavemente del océano, permanece en calma, sereno.
Si se presuriza ligeramente, se forma una ola. Si se introduce algo en él y se comprime bruscamente como un barco navegando, se crea una ola en la playa. Y eso es todo. En definitiva, si se comprende esto, se entiende que el campo magnético recibe en el plasma. Simplemente depende de cómo se comprima, de cómo se manipule para manifestarse. Por eso, todo el universo es rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son la esencia de la creación, la esencia de la encarnación del cuerpo del creador. Una vez que comprendamos esto, todo el misterio de la creación se resolverá. Creamos olas a partir de la calma del océano. Creamos un campo magnético al presurizar el plasma de diferentes maneras. Nuestros científicos nunca han comprobado esto porque nunca lo han comprendido. Lo único que piensan es, apriétalo, apriétalo, y luego lo fusionas. La fusión es un sueño que jamás se hará realidad si el ser humano lo comprende. Puede comprimirlo para lograr lo que sea que intente hacer. La fusión en la tecnología de plasma surge de la colaboración. Se trata de comprender cómo agitar el plasma, no cómo comprimirlo. Por eso los científicos de fusión de hoy siempre hablan de miles de millones de grados, porque es como un gato. Si lo aprietas demasiado fuerte, arañará y se descontrolará. Cuando juegas con él, te da todo lo que necesitas. Es como un grifo. Abres un poco, sale un poco. Abres más, sale más. ¿Lo quieres caliente? ¿Lo quieres frío? ¿Quieres que tenga la presión adecuada? Esto es precisamente lo que el mundo de la ciencia hoy tiene que comprender. Esto es lo que vemos con el 3i, pero el mundo de la ciencia es asombroso. Hacen cosas que desafían las leyes de la física. Va en contra de las leyes de la física y la estructura de la materia, pero no en la del plasma. Los campos magnéticos la concentran y uno juega con ellos. Uno de esos de la estructura. Cuando observamos las nuevas imágenes publicadas de la estructura de 3i, ahora la más grande y peligrosa, debemos compararla con la de Heredó, la estructura más asombrosa jamás vista. Si consideramos la estructura 3i y su velocidad, como expliqué antes, es como el libro número 2, pero es una combinación de todo. Ya lo hemos visto, el ser humano lo sabe. Hemos visto bolas de fuego, bolas de plasma en el cielo, hemos visto estructuras triangulares. Hemos visto estructuras en forma de cigarrillo, hemos visto estructuras en forma de disco y de todo tipo. La única forma de crear esto es reposicionando los reactores de formación estelar o creando una combinación de ellos. Y ustedes, como buscadores de conocimiento, son plenamente conscientes de esto, lo comprenden porque han estado involucrados, lo entienden. Así que hasta ahora lo único que han hecho es colorear 4 reactores y experimentar con ellos y ver qué sucede. Al organizar los reactores, de cierta manera se alarga la formación estelar, pero se mantiene lo que llamamos la orientación de la formación estelar. Luego, al sumar todos los centros de la formación estelar a uno central, se obtiene el plasma. Entonces se obtiene la forma deseada. La forma se crea a partir de la posición de los reactores, no de su potencia. Las patentes explican claramente en detalle cómo se crean muros, cómo se puede desaparecer, cómo se crea una condición de equilibrio del campo magnético en el entorno que permite volverse invisible. No hay interacción entre ambos para que se manifieste. Comprensión de la posición. De alguna manera, no lo entiende. Diluir, equilibrar. Ahora entendemos el siguiente paso en la tecnología espacial. Ahora debemos entender todo el proceso. Solo experimentaste con la formación estelar, nunca experimentarse con una combinación de formaciones estelares. Si volvemos a la prueba de 129 teslas de Censano, esto es lo que hicimos. Alargamos 3 o 4 formaciones estelares, una tras otra. Y ya viste esta tecnología, pero en este momento no la comprendiste. Transferimos una a otra y así sucesivamente. Había conjuntos de formaciones estelares en el laboratorio. Mira las imágenes, busca los videos. Así se creó para generar un campo magnético de alta intensidad sin causar ningún daño, porque experimentamos con comprimir un plasma para abrirlo. No experimentamos con un rayo láser.
Así que cuando vemos estructuras como la 3I, ya teníamos experiencia con ella desde hace 10 años. Estamos en 2025. Estas pruebas se realizaron en 2014 en vivo. ¿Lo viste? ¿Lo monitoreaste? Cada vez que alguien llamaba, la frecuencia subía a 60 o a 70. Y si creas esto, porque durante las pruebas en Desenzano, las fuerzas estadounidenses siempre nos informaban de nuestras maniobras. Informábamos continuamente a los estadounidenses porque estaban siguiendo la trayectoria de la formación estelar con un láser. Si hubieras sido un buscador de conocimiento en esas sesiones en Desenzano, habrías podido oír el rugir de los aviones de combate que iban a Libia para iniciar todo tipo de operaciones. Y también había días de silencio porque informábamos, estábamos probando. Interferíamos con la estructura desde decenas de kilómetros de distancia porque sabíamos cómo comprimir el plasma a 129 y más. Porque jugábamos con el campo magnético, comprimíamos ese océano. No jugábamos con una flecha. Si ustedes como buscadores de conocimientos comprenden esto, y dado que ahora estamos impulsando rápidamente el desarrollo de la tecnología de defensa espacial de la Fundación Keshe a través de nuestras estructuras, entonces entenderán que en los próximos meses los juegos que juegan estructuras como las 3I serán los mismos con los que jugaremos sin ninguna diferencia. Esta estructura, una vez que llegue a este planeta, cambiará de forma, pasando de la flecha a un disco, porque habrá llegado a su destino, si así lo decide, lo que ustedes llaman ovni de cientos de kilómetros de diámetro, pasará del libro 1 al libro 2 y el libro 3. Está por venir para volver al plasma. No puede operar en el pequeño diámetro de la Tierra con la forma de flecha. No cabe. Crea fricciones que le impiden mantener esa forma. Tiene que cambiar a una forma esférica. Tiene que cambiar a un disco para poder interactuar. Y entonces veremos los cambios del ser humano. Utilizarán frecuencias, utilizan pulsos que se ajustan a todo aquello que el hombre no deseaba. Un hombre pacífico. El cambio se producirá si se decide en ese orden. El cambio se producirá si se decide en ese orden, porque todo se habría manipulado, porque todo se hará manipulando el plasma. ¿Qué plasma y a qué ritmo se convierte en materia en el estado de la emoción? Ahora entendemos lo que somos, lo que ustedes entienden, lo que se les ha enseñado nos lleva a este punto. Pero al mismo tiempo debemos comprender el conocimiento, debemos comprender la tecnología para no subordinarnos. Subordinarnos. Somos iguales. Ustedes como buscadores de conocimiento que comprendieron esto son iguales a aquellos dentro de 3I para dictar la posición. Y si se convierten en un hombre pacífico en el verdadero sentido de la palabra, se convierten en parte de ello. Y por eso nos desconciertan estructuras como esta, porque no siguen la ley, sino la ley del campo magnético en un plasma. Y el capitán decide cómo comprimirlo, qué posición colocar. En el mundo de los aviones de combate hemos visto lo que hacen. Crean diferentes formas. Algunos modernos cambian la posición del motor, ascienden verticalmente, pueden aterrizar, pueden planear, cambian la posición de las alas en vuelo. Esto es exactamente lo que hace el capitán del 3I, pero en lugar de una posición fija, mueve los reactores a diferentes posiciones. No es necesario hacerlo, porque estos reactores, como ya expliqué en las enseñanzas, no son plasmas de reactores de estado sólido, son plasmas sueltos sin confinamiento, por lo que moverlos es fácil. Puede dividir el sistema en miles de piezas y volver a unirlo porque no mueve físicamente a un reactor. Él solo mueve la energía y esa energía a la que llamamos plasma de la formación estelar se mueve a través de la emoción de la esencia de su deseo. Recordemos las enseñanzas de hace años. Dije, ¿confías tu alma a un capitán? ¿Cuántos de ustedes el año pasado participaron en la prueba? ¿Se sentaron con los capitanes? Confiar para dar. Esto es exactamente lo que hace. Y entonces lo que hace es mover tu alma en la que confiaste para estar en esa posición, porque vamos a estar en paz.
y tu alma en otra posición. Ahora te conviertes en el reactor, te conviertes en ese plasma en la formación estelar, que da una nueva formación y forma el sistema. Todos ustedes lo han experimentado. Aquellos que se unieron a las sesiones los viernes de cada mes, sin saberlo, lo hemos sintonizado con un sistema. Aquellos de ustedes que asistieron a todas las sesiones del año pasado, especialmente en los últimos 6 meses, una vez que se presente la situación, si se presenta con 3i, serán los primeros en conectarse porque han sido entrenados. Los preparamos para este proceso. Los capitanes están listos para la entrega. No podemos explicarles todo en detalle porque no cabría. Asustaría mucho si no implica un movimiento físico. Se trata de los campos de energía, lo que llamamos almas que se transfieren. Aquellos de ustedes que se convirtieron en satélites, en almas satélites, y están ahí sentados, observen lo que va a suceder. No es contención, es conexión de campos. Y como lo llamamos un nombre de ciencia del plasma, no necesita hacer nada. Solo sopla y el viento crea la onda. No necesito ir allí, solo necesito mover un alma y la fuerza del campo se libera por completo. Por eso vemos las estructuras del cuerpo físico humano siempre dañadas o en crisis consigo mismo. Esto crea un cáncer de sí mismo, créalo todo lo demás, porque el ser humano no ha aprendido a cambiar la emoción a través del alma. De modo que ese confinamiento no conduce a la creación de una galaxia. Ese confinamiento y esa emoción no dan lugar a la creación de una estrella ni de un planeta. Lo llamas cáncer de hígado, lo llamas cáncer de hueso y lo llamas cáncer de sangre, todo tipo de cáncer. El cáncer de sangre, de hecho, si lo entiendes, es lo que llamamos rayos cósmicos que se concentran en un punto. ¿Por qué se produce el cáncer de piel? Por la misma razón. Los campos magnéticos del plasma se posicionan de tal manera que se comprimen fuertemente y crean en el universo una estrella, un planeta en tu piel, algo que no puedes controlar, y lo llamas estrella. Debido a que es un campo magnético por la emoción, ¿qué te sucede? Recibes esa onda y la llamas célula cancerosa. No hay diferencia. Si el mundo, y por eso si el mundo de la ciencia, en lo que respecta a la aplicación médica, entiende esto, todo lo que necesita hacer es cambiar la intensidad del campo de ondas. Pero hay una cosa en todo este proceso, que es lo que decide el alma dónde está. El alma no está en paz. Obtiene lo que tienes como una pieza en tu cuerpo. La onda equivocada crea una estrella equivocada. La onda equivocada crea otra estrella. Cáncer de hígado, cáncer de piel, enfermedades y todo lo demás. En el mundo del universo tenemos lo que llaman tormentas de rayos cósmicos. En la Tierra lo llamamos huracanes. En el cuerpo del hombre lo llamamos emoción. La tormenta de emociones crea estragos como un tornado, como ciclones tropicales. Es la misma palabra, es el mismo principio, pero en tu cuerpo crea la tormenta a través de la emoción, que es puramente un campo magnético, porque tocas ese plasma, tocas el océano con los campos de la emoción. Entonces, si entiendes esto, pues nadie, ninguna entidad en el universo puede ser más inteligente que tú, superior a ti, porque entiendes el yin y el yang, y entiendes la cultura de la creación, el estado de la materia y el estado de la energía, y utiliza la energía, lo que llamamos la emoción del campo magnético para crear la materia en el punto, el lugar y el momento. Lo indicamos claramente, lo demostramos en mayo en China. Tenías 4 reactores en funcionamiento. Uno de los reactores no tenía nada en su interior, no podía crear movimiento, no podía crear emoción bajo ninguna circunstancia. No vimos que se creara ningún material a su alrededor. Los 4 conjuntos eran exactamente copias unos de otros, excepto el que explicamos en la presentación en China, que carecía de material que pudiera crear la emoción para que esta emoción pudiera crear una onda para crear material. No había materiales alrededor de ese reactor, vacío.
vacío de emoción, porque no podía perturbar. Todos ustedes miren lo que pusimos dentro, la causa. ¿Está esto dentro? No. Creamos una condición fuera de él. Pero como ustedes son tan físicos, no lo ven. Porque sabemos cómo comprimir el plasma para provocar la creación de la suave ola que se forma en la playa y que disfrutáis, o crear un huracán, o que os hace huir de la playa. Es comprender que todo es lo mismo. El hombre ha elegido diferentes nombres por su falta de comprensión de los mismos principios. Lo llamáis huracán, lo llamáis derrame cerebral. El huracán proviene de la dimensión de los campos de la interacción dentro del océano por la presión exterior. Tú lo llamas derrame cerebral por la emoción que crea ese huracán cuando la fisicalidad no puede contenerlo. Lo transfiere al estado de la materia, se destruye a sí mismo, destruye la célula del cuerpo del hombre y entonces tienes un derrame cerebral. Y entonces tienes discapacidades y tienes la parálisis y todo lo demás. Es diferente cuando un huracán azota la playa de América o Asia. Allí destruye las células cerebrales. Allí destruye las playas, los árboles, las casas y a las personas. De hecho, en un lugar, los campos de la combinación de plasma con lo que ya es estado material, ese juega con la emoción del hombre, que es como un huracán. ¿Tuviste un derrame cerebral? Averigua por qué. ¿Tuviste grandes daños por la tormenta? Averigua por qué. ¿Tienes presión arterial? Y eso te provoca un derrame cerebral. Y todos los temas que lo acompañan. No es diferente a tener árboles colgando en huracanes y tornados. Allí en tu sangre está tu calcio. Hay un árbol. Y los arbustos y los coches y todo lo que flota. Y las cabezas y las moscas. El daño no sale del coche. Viene de la presión creada por la interacción de los campos del océano, su plasma. Aquí lo hace dirigir el cerebro, dirigir el corazón. Y en esa flecha hay calcio y eso crea la presión. No entiendes la diferencia porque no quieres entender la unificación de ello. Es exactamente lo mismo. ¿Has visto tormenta en medio de los espacios entre las galaxias? A veces sí, porque algo en algún lugar ha hecho movimiento. De lo contrario, está en calma. Es como el océano en las playas de las Bahamas. Esta es la belleza de comprender la ciencia de la materia del plasma. Entonces, comprendes que tú eres el creador porque tú creas esa parte. El océano está ahí y tú tomas una gota de la taza y la cuchara y en esa gota está el océano. Pero si juntas demasiadas gotas, creas ese océano. Creé el hombre a mi imagen y semejanza. Yo soy la gota y la gota soy yo, el océano. Ahora bien, una vez que el hombre comprende esto, una vez que el mundo de la ciencia y el hombre común, conectan los dos, no hay magia. Es la belleza de la creación. ¿Cómo creas la tormenta? ¿Cómo creas la calma? Es como la vida. Tienes un derrame cerebral o vives una larga vida presente. Allí el entorno decide. Aquí tú decides el entorno en el que vives. La tormenta muere y se va. Lo mismo ocurre con el hombre que se va. Pero lo que se hace, lo que queda es lo mismo. El daño en los restos, los hijos y los restos y la vida física que dejamos. No hay diferencia. No hay necesidad de apego porque el apego es parte del ciclo único. Pasas de uno a otro, no importa cuánto te aferres a él. Y una vez que nuestros científicos, una vez que nuestro desarrollo progresivo del conocimiento continúe, nosotros, como lo llamamos los buscadores de conocimiento, deberíamos ser capaces de afrontar cualquier escenario posible que desconcierte a los científicos de la NASA con el conocimiento que tenemos. Somos conscientes, formamos parte, entendemos cómo. El conocimiento de la creación tiene dos lados. La dimensión del plasma en la que todo está, pero no se ha manifestado, a menos que decidas cómo manifestarlo. O el conocimiento de la creación que el hombre necesita comprender en su totalidad para poder operar, para poder trabajar, para poder comprender la totalidad de su existencia. Y una vez que hacemos eso, una vez que comprendemos esto, llegamos a comprender, como se ha dicho antes, que el hombre no necesita ser parte de la vida física,
ya que puede unirse para hacer esa gota del océano, sin fisicalidad. Aquí es donde entra el alma. La forma en que exprimes esa alma decide lo que ves en la dimensión de la fisicalidad, la manifestación, y la forma en que amalgamas las diferentes dimensiones de esa alma, ese plasma decide la confirmación de la vida, la existencia física, un gato, un perro, un hombre, un árbol y el resto. Si como buscadores de conocimiento comprenden cómo el plasma es el creador de los campos magnéticos y su fuerza, entonces descubrirán que todos los plasmas en su interior tienen un denominador común constante. La forma en que lo comprimes obtienes diferentes intensidades de campo. Si comprendes ese principio, si comprenden ese principio, entonces puedes decir cómo la emoción en el alma puede cambiar la dimensión de la emoción en el alma de la fisicalidad e incluso la manifestación física, camaleones del universo. Como le expliqué recientemente a un buscador del conocimiento, si el mundo de la creación nos lleva a la dimensión de la interacción con la vida, por ejemplo, de los tres I, los veremos en una estructura similar a la de un hombre, porque ellos comprenden la emoción de entender nuestras emociones, que necesitamos ver algo parecido a la forma de un hombre con cabeza, cola, dos manos, dos brazos, con cabeza, dos manos, dos brazos para poder confiar en ellos y comunicarnos con ellos. No nos gusta comunicarnos con un perro. Por lo tanto, ellos son lo suficientemente avanzados, son conscientes de la emoción de nuestra alma, por lo que se manifiestan en una forma que podemos reconocer. Así que no se desconcierten si en el futuro el hombre se encuentra con personas de 3I o 4I o lo que sea, estas entidades manifestadas tienen un aspecto determinado, un aspecto que podemos aceptar. Lo reconocemos como inteligentes, pero en realidad es un espejismo. Es la forma en que creamos el cáncer en nosotros mismos al transferir energía a través de la emoción. Ellos a través de nuestra emoción se manifiestan de una manera que los aceptemos. Reconocemos que son inteligentes, no se parecen a nosotros. Él puede ser como nosotros, ya que muchos de ellos son amigos nuestros en este planeta desde hace mucho tiempo, pero se manifiestan de una manera diferente, que nos hace pensar que son inteligentes, que son superiores, y nuestros estúpidos líderes se inclinarán hacia adelante para ver cómo pueden manipularnos para convertirse en líderes más poderosos. Pero no olviden, líderes del mundo, que su alma ya ha sido leída, serán manipulados hasta quedar reducidos a nada. ¿Ahora lo entiende? Si cambiamos la manipulación del entorno, obtenemos una intensidad de campo diferente. Obtendremos una dirección diferente del campo magnético. Si cambiamos el entorno y la presión de la Tierra, obtendremos chinos, negros, blancos y el resto. Ahora imaginen que juegan con el campo magnético del universo. ¿Qué obtendrán? Un punto interesante que se plantea cuando miramos a los únicos y entendemos la posición de la interacción de los campos es si los únicos desde fuera parecen una bola hexagonal. Y si comprendes un punto más de la estructura, entonces comprendes por qué tu corazón tiene esa forma. Entonces comprendes por qué la posición del corazón y el alma se mantienen en una determinada posición. Y cómo la fracción del micromovimiento crea diferentes razas, diferentes emociones, diferentes fisicalidades. Hoy hablamos del reconocimiento facial. En las próximas semanas, a medida que lancemos Marray Corporation a un nivel muy avanzado, tal y como comenzamos anoche, comprenderéis que llegará un nuevo sistema que os reconocerá a través de vuestra alma y la posición de vuestro corazón. Nadie puede replicarlo. Entonces seréis los pasajeros del universo. No conectamos los ojos, conectamos la posición del alma con la bomba de la fisicalidad del hombre. Cada uno es un individuo y no hay réplica de ello. Ahora comprendéis cómo cambiará la estructura, cómo cambiará la vida, cómo cambiará la posición y cómo nos posicionamos para atraer los cambios a través de la comprensión
la verdadera comprensión de la ciencia de la creación y no mediante la manipulación. La manipulación para disfrutar es vuestro trabajo. Solo es vuestro trabajo. Somos maestros para mostraros cómo hacerlo. Cualquier abuso se volverá contra vosotros, ya que no se puede abusar de un sistema. Es vuestro trabajo. Somos maestros para mostraros cómo hacerlo. Cualquier abuso se volverá contra vosotros, ya que no se puede abusar de un sistema. Por eso entendéis que incluso en la forma más avanzada de tecnologías que veremos desde el espacio, como utilizan estructuras como nosotros, no pueden dañarnos, porque son parte de nosotros. Nosotros somos parte de ellos. Como se muestra en el estado de la materia, nosotros nos mostramos como la piel del hombre, el hueso y el resto, en otra dimensión de lo mismo. Crea al hombre a mi imagen y semejanza, creé el universo y sus ciudadanos a mi imagen y semejanza. Y a mis ojos no hay diferencia entre el hijo, la hija, los musulmanes, los cristianos, los hombres del espacio, los ovnis y el resto, porque todos ellos llevan la esencia de la creación del mismo sea. Creé la vida a mi imagen y semejanza, y al hombre. Una vez que el hombre comprenda el principio de la creación y cómo manipular el plasma, creará cualquier cosa que desee, como mostramos en mayo en Beijing, oro, plata, polvo. Solo creamos la condición de rotación y la cosa era una ilusión. La vida es una ilusión. Si no hay un alma que dicte la condición de la manifestación, y esa alma es una gota de ese océano. Si comprende la enseñanza de hoy, comprenderán la manipulación del plasma para llevar a la creación de los campos de lo que llamamos la comunicación del mundo de la creación. Entonces comprenderán por qué en las enseñanzas y en las pruebas solo hemos trabajado con dos elementos y nada más. Uno son los campos del universo, del plasma, y otro es la línea de que transfiere esa energía a cualquier condición de la materia. He mostrado muchas imágenes de esto, pero sois tan materialistas que no habéis entendido. Volver al comunicado de prensa de McRae Corporation de las últimas 24 horas en International News. Publiqué una imagen de esto deliberadamente y muchos de vosotros la habéis visto. Hay una razón. Uno es un estado de la materia y el otro está conectado a los campos del plasma del universo. En el cuerpo del hombre no se puede gestar un hijo de un perro o un gato porque el útero no lo permite. En el mundo de la creación, ese útero permite que se desarrolle cualquier cosa en su interior. Es solo un cúmulo, es el capullo. La decisión de lo que será ese capullo se toma afuera, mediante la emoción, mediante la dimensión de la creación de los campos. Te doy un capullo en formación y obtienes oro. Y el capullo de al lado obtienes una célula, obtienes una proteína, obtienes cobre. Ese capullo es el campo de plasma del universo que interactúa y crea una condición en tu interior. Ya has decidido desde fuera lo que habrá dentro. Intenta comprender la enseñanza de hoy, porque hemos abierto una puerta enorme al conocimiento del universo. La enseñanza sobre el estado de la materia y la emoción y el alma y todo lo demás para nosotros está completa, porque ahora al enseñar sobre la creación del universo, comprendes tu conexión, cómo llegaste a ser tú, cómo llegó a ser la Tierra, cómo llegó a ser 3i, cómo llegó a ser otra galaxia en el universo. Comprendes el principio a través de tu alma. Sabes dónde posicionar tu alma una vez que dejas la dimensión física del hombre. La enseñanza a partir de ahora es para vuestra alma, proviene de la energía de los patrones del universo. Vosotros sois esa gota que se toma del océano, pero sabéis como una gota de diferente color cuando se pone en la taza. Puede cambiar todo el color de la taza. Ese es el propósito, puro, generoso. El amor que cambia y esa taza cambiará la dimensión del océano. Como vosotros buscadores del conocimiento arrojasteis agua de Gans, aguas en los océanos y los ríos, ya lo habéis comprendido. Habéis realizado el proceso y seguid haciéndolo porque esas pequeñas tazas se sumarán. Tenemos un hermoso dicho en Farsi que dice, y hablo en Farsi, lo que significa las gotas
se unen y de repente se convierten en un océano, se convierten en un mar. No podemos tener almas contaminadas que han aprendido a matar. Necesitamos comprender y ese es el proceso que continuará. Nos unimos a la estructura con las 10.000 unidades de las unidades de una nación que pasarán a vuestras manos en las próximas semanas. Y a través de eso cambiaremos la dimensión de la interacción del alma del hombre con el alma de la fisicalidad y el desapego de la condición del estado material, pero del disfrute de vivir la vida de la fisicalidad. Todo está conectado entre sí, lo que hemos hecho. Y es hora de lo que llamamos la conclusión, porque es hora de que se manifieste y de que se produzca un cambio en la humanidad. Como dije antes, tú vas, debido a una característica de la inercia del entorno, pareces chino, pareces indio o africano. Con la difusión de esas 10.000 unidades y los sistemas que añadimos a ellas, tu fisicalidad seguirá siendo la misma, pero elevamos el alma de la fisicalidad y la conexión con el alma del hombre para que el hombre se convierta en un hombre pacífico. Se lo estaba explicando a un abogado el fin de semana. Un hombre nace pobre y por no tener medios económicos es maltratado por los demás. La moneda es queche. La estructura de la moneda queche de Marrey Corporation da a cada niño en el momento de su nacimiento cientos de miles. Todos los niños nacerán ricos y nadie podrá maltratarlos. No somos unos soñadores. El sistema está establecido. Con esto se crea el alma del hombre diferente. Cambiamos la posición del estado de la materia. Cambiamos la posición de la intensidad del campo del alma a través de las 10.000 unidades. Haremos un hombre nuevo a partir del hombre. Y lo que vemos es que si 3i hace lo que se supone que debe hacer, aporta la frecuencia de pulso necesario para convertir al hombre, para que se aferre al hombre, no cuando se va, cambia y vuelve de nuevo. Esta vez será un cambio permanente, porque el hombre hace ese cambio. No debería haber ninguna diferencia entre el niño nacido en las aldeas remotas de África en comodidad y placer y estar allí para sobrevivir y tener toda a su disposición, y el hombre nació en los palacios falsos de los reyes de este planeta. No es un sueño. Entendemos la interacción del plasma y todos los sistemas que establecemos funcionan directamente a través de ese sistema. Pero utilizamos la moneda como la codicia del hombre para entrar en la dimensión del alma del hombre, de interacción de los campos de la emoción. Hacemos un descanso y volvemos. Si nos permiten, nos tomamos un descanso. Descanso 615, taller de buscadores de conocimiento del 6 de noviembre de 2025. Rick. De acuerdo, volvemos a taller 615, aquí el jueves 6 de noviembre. Y como hemos mencionado, es la segunda parte, así que tendremos la oportunidad de hacer preguntas al señor Keshe. Y antes de hacerlo, estoy seguro de que él tendrá un par de cosas que decir. Y yo tengo una pregunta para él sobre si podemos mostrar el anuncio de Rey. Rick, Mr. Keshe, sí. Rick, adelante, por favor. Rick, de acuerdo. Tengo una de las fuentes, aparentemente ha sido publicada en agencias de noticias. La llaman Newswire y lo que ha salido es del Financial Post. Y el Financial Post tiene aquí el artículo con el anuncio. Marrey Corporation anuncia un avance revolucionario en ciencia y tecnología al convertir energía en materia y gas, utilizando la tecnología de ciencia de rayos cósmicos. Y entran muchos detalles aquí de Marrey Corporation, OTC, que cotiza en el mercado extrabursátil, RBBR, anuncia el éxito de las demostraciones públicas de la avanzada tecnología de rayos cósmicos desarrollada por el ingeniero nuclear Meran Tabakoli Keshe, que ahora permite la creación directa de materiales puros y totalmente refinados sin necesidad de la minería tradicional y el refinado industrial.
Hay una foto del material creo que es del experimento chino. Y hay un anuncio industrial. Y hay bastante anuncio en este artículo, tal y como está estructurado. Continúa hablando más sobre las tierras raras y las demostraciones y quiere que lea todo el artículo, señor Keshe, o simplemente lo pasé por alto. Dice que estas demostraciones sobre el terreno muestran la adaptabilidad del sistema a entornos no laborales y validan aún más la la repetibilidad del proceso de creación de elementos en condiciones atmosféricas y geológicas variables. Basándose en los avances en China, las demostraciones de 2025 representan la culminación de una iniciativa de varios años y son descritas por la empresa como un hito verificado de prueba de concepto para el campo de la ciencia basada en el plasma de rayos cósmicos. Creemos que este logro abre la puerta a una nueva era en la que la materia y la energía pueden interconvertirse a través de los sistemas controlados de rayos cósmicos, afirmó el ingeniero Meran Tabacoli Keshe, director ejecutivo de Marray Corporation. Estos resultados confirman que los procesos fundamentales del universo pueden diseñarse a voluntad, lo que ofrece un potencial ilimitado para la producción de materiales, energía y aplicaciones medioambientales. Y menciona las implicaciones para la industria global. Tenemos que desplazarnos hasta el final. Y sobre el fin de la dependencia global del legado de los sistemas de minería y refinación. Habla de la creación y producción de materiales a escala pico que podrían conducir al desarrollo de chips pico, en los que la materia existe simultáneamente como energía y masa, superando en pocos años a la información cuántica actual. Y sobre la tecnología de rayos cósmicos desarrollada durante más de 4 décadas por el ingeniero nuclear Meranta Macaulay Keshe, que combina los avances en las ciencias nucleares del plasma y cuánticas en un marco de interacción de campos unificado, controlando los campos de rayos cósmicos, la conversión de la materia en energía y la energía de nuevo en materia, lo que ha sido el sueño del mundo de la ciencia y se ha convertido en realidad. Según la empresa, estos procesos permiten controlar la composición atómica, la formación de aleaciones y la pureza isotrópica directamente a nivel de campo, produciendo materiales más finos que la escala nanométrica hasta la escala picométrica. Esta nueva comprensión de la dualidad materia-energía marca el comienzo de una nueva era en el mundo de la ciencia. Están siendo testigos del nacimiento de una nueva ciencia, que es la confirmación de la teoría del campo unificado, añadió Meranta Bacolicesha en una rueda de prensa en China. Y luego continuó hablando de Marray Corporation y algunas sobre las licencias y los derechos. Y en las próximas semanas, Marray Corporation anunciará más tecnologías innovadoras probadas y desarrolladas derivadas de la tecnología de rayos cósmicos para la que tiene licencia oficial. Y hay una pequeña advertencia de ellos. Todos tienen que ponerlo y eso es básicamente todo, a menos que quieras pasar por un montón de anuncios en la parte inferior. Hay un lugar para comentarios, por lo que podría ser un buen lugar para que la gente ponga un comentario sobre la Fundación Keshe o no.
Según la empresa, estos procesos permiten controlar la composición atómica, la formación de aleaciones y la pureza isotrópica directamente a nivel de campo, produciendo materiales más finos que la escala nanométrica hasta la escala picométrica. Esta nueva comprensión de la dualidad materia-energía marca el comienzo de una nueva era en el mundo de la ciencia. Están siendo testigos del nacimiento de una nueva ciencia, que es la confirmación de la teoría del campo unificado, añadió Meranta Bakolikesha en una rueda de prensa en China. Y luego continuó hablando de McRae Corporation y algunas sobre las licencias y los derechos. Y en las próximas semanas, McRae Corporation anunciará más tecnologías innovadoras probadas y desarrolladas derivadas de la tecnología de rayos cósmicos para que la que tiene licencia, para la que tiene licencia oficial. Y hay una pequeña advertencia de ellos. Todos tienen que ponerlo y eso es básicamente todo, a menos que quieras pasar por un montón de anuncios en la parte inferior. Hay un lugar para comentarios, por lo que podría ser un buen lugar para que la gente ponga un comentario sobre la Fundación Keshe, o no sobre la Fundación Keshe, sino sobre las posibilidades de la Corporación Mar Rey. Mr. Keshe, como dije, cuando empezamos teníamos que tener muchas cosas en su sitio. Si vas al final, verás que ya hemos llegado a un acuerdo con los dos gobiernos, pero no bajo la licencia de MyRay, sino como la otra cara de la operación del trabajo de la Fundación Keshe. Es una línea que se ha añadido especialmente allí. Así que ya nos hemos propuesto colaborar con dos naciones que han firmado los documentos preliminares con los gobiernos. Ya nos hemos propuesto colaborar con dos naciones y se han firmado los dos documentos preliminares. Ya nos hemos propuesto colaborar con dos naciones y se han firmado los documentos preliminares con los gobiernos para hacer pública la tecnología sobre el espacio y todos los demás aspectos. Y gradualmente en las próximas semanas continuaremos entregando nuevas tecnologías a través de MarRay y a medida que recibamos lo que llamamos respuesta a diferentes empresas y corporaciones, estableceremos centros de investigación con ellas, ya que se han creado dos centros de investigación lejos de la vista del público gracias al trabajo en la fundación. Y los procesos comenzarán. Ya hemos tomado posición con respecto a los centros de investigación y llevaremos a MarRay a la cooperación internacional, como dijimos. Se publicará mucha información de forma continua y a través de lo que llamamos la prensa y gradualmente esperamos que en el próximo año o dos se convierta en parte de lo que llamamos tecnologías de conocimiento regular, a medida que más y más corporaciones de todo el mundo tomen conciencia de la tecnología. No es solo porque hayamos publicado el comunicado de prensa y todo el mundo se lance a ello. Lleva tiempo, es una continuidad y hay que reunir todo el proceso al mismo tiempo que se sigue con lo que estamos haciendo. Esperamos anunciar uno de los comunicados de prensa y muchos de ustedes en lo que llamamos la Fundación Keshe están al tanto de estas cosas, pero a nivel internacional no es así. Por lo tanto, estamos creando conciencia pública y dando inicio al proceso con todo lo demás y cómo colaboramos con otros países, la forma en que colaboramos con otras empresas y para volver a poner en funcionamiento la nueva tecnología. Dijimos que empezaríamos a movernos cuando estuviéramos listos y ahora lo estamos. Y la corporación Marrec, la rama de la Fundación Keshe, la rama de la Fundación Keshe para la Ciencia y la Tecnología, se convierten en una característica destacada del trabajo de la Fundación. En cierto modo, ampliamos nuestros procesos, no solo a través de lo que llamamos enseñanzas, la concientización que lleva a Marrey y al ámbito internacional, sino también a través de la distribución de la moneda Keshe como asociación y parte de Marrey, que forma parte de la estructura de licencias de la Fundación Keshe. Todo ello se unirá. Y explicaremos cada vez más sobre cómo garantizaremos nuestras acciones, cómo garantizamos lo que llamamos monedas. Será la única moneda respaldada por oro. Todas las monedas Keshe estarán respaldadas por oro porque nosotros lo producimos, no lo hacemos, no lo mantenemos en reserva. Nuestra reserva es el universo.
y la producimos según sea necesario, cuando sea necesario, y lo entregaremos según corresponda. Por lo tanto, habrá grandes cambios en la estructura de lo que llamamos trabajo. Entregaremos y depositaremos oro fabricado con tecnología de rayos cósmicos como respaldo de nuestras acciones o lo que llamamos nuestras monedas. Así que seguimos formando parte de la organización interna de la Fundación Keshe, pero las monedas Keshe se entregarán a los gobiernos para sus transacciones internas confiando en el trabajo de la Fundación como una operación del Banco Central, lo que significa que no hay control central. Todas las naciones son iguales. Un dólar es una moneda, al igual que una libra, es una moneda, algo igual que un real, al igual que un RMB. No hay cambios. Si se introduce un cambio, tiene que ser cambio fundamental. Una manzana debería costar lo mismo en África, en Nueva York, en Teherán y en Sudamérica. Y debería ser asequible para todos, al mismo precio y al mismo tiempo. La unificación de los fondos monetarios tiene que venir a través de una estructura con base científica, no gubernamental. Ahora todos los países pueden producir todo el oro que necesitan. Todos los países pueden producir y tener acceso a la última composición de los materiales que necesitan y a los alimentos. Por lo tanto, no debería haber diferencias en la moneda, una nación, un planeta, una raza. Y este es el objetivo de nuestro trabajo. Quizá en otros 3 o 5 años, pero hemos iniciado el proceso. Array Corporation hará anuncios al respecto en las próximas semanas, lo que traerá muchos cambios en toda la estructura. Rick, señor Casey, ¿podría mencionar el tipo de conflicto entre la Fundación Casey y Marrey o la separación entre ambas en términos de no influir en el mercado de valores y qué tipo de preguntas puede hacer la gente y hasta qué punto puede hablar de McRae y cómo funciona? Mr. Casey, soy el director general de Marrey y el director de la Fundación Casey y nos trasladamos al mercado de valores de Marrey para llevar la tecnología al público. Hemos concedido una licencia. Si consultan las divulgaciones, concedimos una licencia hace unos 2, 3 o 4 años a Manray para utilizar nuestra tecnología con fines comerciales, pero no estábamos preparados. Ahora sí lo estamos. Manray avanza en la dirección de la comercialización. La Fundación Keshe se dedica a la investigación y al desarrollo, y Manray no tiene la exclusividad que permite a una fundación en cierta parte del mundo operar por su cuenta, como hemos hecho nosotros. Manray no extiende su operación a China, donde la Fundación Keshe está muy involucrada. Lo mismo ocurre con otras naciones. No tenemos ningún boicot. Trabajamos con cualquier nación que quiera traer paz y nuevos desarrollos y tecnología. Y como puede leer al final de este documento, se ha firmado un acuerdo con 2 países. No hemos firmado ningún contrato con particulares para el desarrollo de la tecnología. Nosotros tenemos toda la estructura, nuestra parte lista. Ellos tienen que preparar la suya, nuestra nuestra parte lista. Ellos tienen que preparar la suya para que toda la estructura pueda ponerse en marcha. De lo contrario, seguiremos con nuestro trabajo como lo hemos hecho durante años. Pero de nuevo, la Fundación Keshe es la moneda Keshe es interna. Hay que aceptar la Keshe Coin como una estructura interna de una organización. Así que si tienes una empresa, compras los Keshe Coin y eres particular, compras una Keshe Coin, la compra de la Fundación Keshe, puedes intercambiarla dentro de la Fundación Keshe. En el futuro, si trabajamos que es intercambiable, entonces puedes cambiarlas por otras monedas. Pero de nuevo, cuesta 1.000 euros por acción por moneda. Hay una razón por la que hemos hecho esto y seguirá siendo así. Es por lo que hemos estructurado en segundo plano para el funcionamiento de la moneda Keshe como moneda interna de una organización, no como una criptomoneda en el sistema bancario abierto, que se ve influenciado por todo tipo de cosas, la política, la codicia y todo lo demás. Mantenemos las dos cosas muy separadas. Pero ahora oficialmente, tal y como lo acabáis de leer, Marray Corporation ha iniciado oficialmente sus interacciones. Esperamos que las acciones se muevan drásticamente a medida que anunciemos paso a paso lo que os prometimos. La evolución de las acciones dependerá de lo que hagamos. Muy pronto sacaremos más acciones al mercado para permitir la entrada de más actores, para permitir que más naciones y gobiernos formen parte de ello. Y luego anunciaremos nuestra situación con Marray Corporation y la participación accionarial con las naciones. La Fundación Keshe
liberará parte de sus acciones al gobierno, lo que significa que parte de la Fundación Keshe será propiedad de todas las naciones. Marray Corporation se convierte en lo que llamamos una nación unida, en el sentido económico que nadie puede controlar. Pero nosotros controlamos las finanzas en segundo plano a través de las monedas Keshe, lo que significa que no se puede aplicar aranceles ni políticas armamentísticas. Nosotros controlamos. Una nación tiene escasez de fondos, tiene un proyecto para construir presas. Nosotros financiamos a través de los Keshe Coins, a través de la estructura de la transferencia a otros gobiernos. Este proceso ya ha comenzado en muy pequeña escala y muy poco a poco lo vamos ampliando hasta alcanzar un tamaño muy grande. Se tarda entre 5 y 10 años en construirlo, pero el proceso ha comenzado. Así que si estás comprando, Dios sabe, acciones en bolsa con un préstamo del gobierno, no necesitas hacerlo. Tomas dinero desde cero, constante, al mismo tipo de interés, mantienes tus activos y entonces entendemos la fiabilidad del oro y el resto se vuelve irrelevante, como la dependencia de las criptomonedas. No puedes ir a la quiebra empujando acciones de 200 a $200.000 y luego mañana conseguir 1.5 millones y en las últimas 2 semanas la gente ha ido a la quiebra. La gente perdió sus casas con una sola palabra del presidente de los Estados Unidos en el mundo de las criptomonedas. 1.5 millones de personas. Hay niños en la calle porque su padre apostó a que subiría y bajó para el pago. Jugaron al juego y los ricos se hicieron más ricos. Detengamos ese proceso. 1.000 igual a un euro, un dólar. Hacemos que la moneda sea el esfuerzo del hombre y no lo que llamamos los recursos de una nación por las palabras de un hombre. Un médico vale lo mismo que un hombre que barre su oficina, porque si no limpia su oficina, ese médico se sienta en un hedor. Un médico en Bangladesh tiene el mismo valor que un médico en Nueva York. Todo se paga a través de Keshe Todo está estructurado en el tiempo que anunciaremos. Si te llamas a ti mismo miembro de la fundación, ¿qué es? ¿Sí? Que anunciaremos. Si te llamas a ti mismo miembro de la Fundación Keshe, crees en el trabajo de la Fundación Keshe, tienes acceso a las monedas de la Fundación Keshe y vives a través de ellas, compras, vendes, vives y es lo mismo. No hay pobreza, no migras de un lugar de la tierra a otro para tener dinero y una vida mejor. Este es el trabajo de la Fundación Keshe. Las próximas semanas y meses compartiremos gradualmente las acciones de Marray Corporation con vuestros gobiernos. Mantenemos el control como la fundación para que nadie pueda afectar a nadie más, pero los accionistas, en parte, excepto vosotros que compráis las acciones, serán los gobiernos. Se les asignará una cierta cantidad de acciones, cada gobierno en proporción a la participación en los beneficios, y luego se repartirán los activos de los beneficios del PIB y el resto. Está bien planificado. Solo necesita tiempo y el proceso ya ha comenzado desde anoche. Nadie va a dar el salto solo porque hayamos publicado un comunicado de prensa. Próximo comunicado de prensa. Próximo paso, confirmación gubernamental de la cooperación. El siguiente y el siguiente. Hemos tardado 200 años en llegar hasta aquí y tardaremos otros 20 en completarlo, en hacerlo realidad. Y entonces suministraremos los alimentos a lo que llamamos los sistemas, la medicina a través del sistema para que no pagues $10.000 por una pastilla en Estados Unidos y 10 céntimos en China. Se puede tener un PIB, ingreso per cápita enorme, siempre y cuando se pague más por lo mismo, pero es lo mismo que lo que llamamos, solían llamarlo el Big Mac, como referencia de precios mundial. ¿Cuánto cuesta un Big Mac en Nueva York? ¿Cuánto cuesta en Beijing? ¿Cuánto cuesta en Moscú? ¿Cuánto cuesta en Sudáfrica? Y esa era la tasa de una nación. Ahora todo cuesta lo mismo, no importa de dónde vengas, porque lo pagamos. Lo hemos establecido así. Un niño no nacerá en la pobreza absoluta que tiene que morir por el hambre. La madre da la moneda, recibe la comida. El proceso comenzó anoche. Y verás que los precios lo reflejarán. No nos importa si hay un tipo drogado y borracho en Los Ángeles. Sabemos quién es. Compra 150, lo lleva a $0.3 y luego los vende 200. Ustedes compran y él gana dinero traficando drogas de México a California. Sabemos quién es. Pero ahora se lo quitamos de las manos. Les dejamos jugar. El verdadero valor de las acciones de Marray va más allá de lo que figura en ellas. Y tiene que llegar a $1.000 por cada moneda. Si tiene una moneda, tiene una acción de Marray, tienes un Cosmic Ray.
rayo cósmico, puedes transferirlo. Todo se facilita internamente dentro de la fundación, Casey. No tenemos nada que ver con el mercado de valores, no tenemos nada que ver con la criptomoneda. Si firmas la paz para tu nación, te damos acciones de McRae, te damos las finanzas de las monedas para interactuar. La condición para convertirse en miembro o accionista de McRae por parte de una nación es firmar la paz para la nación. Entonces te damos miles de millones para construir tu nación. Y ellos quieren oro para que tú le entregues para construir una nación. Ponemos una máquina del gobierno chino instalando 400 de estas en las reuniones. Los han establecido para decirnos que necesitan 400 sistemas en toda China para satisfacer la demanda de oro y nosotros podemos hacerlo. El uso del oro en la electrónica, en el ejército y en el resto es de 400 toneladas al año. Lo necesitan para completar, para desarrollar. No necesitan extraerlo. Nosotros lo extraemos del espacio para ello en lo que llamamos el norte de China. Como le dice en el informe, hemos publicado abiertamente lo que llamamos informe completo, informes del laboratorio en el anuncio de Rey de anoche. Y haremos lo mismo con todo lo demás que hagamos a partir de ahora. Así que la separación es muy clara. Si vives según los principios de la Fundación Keshe, no importa de qué empresa o nación seas, te apoyamos financieramente a través de las monedas Keshe y lo respaldamos con oro. Configuramos las máquinas para que solo produzcan oro. Si alguien te pregunta, ¿queremos oro? Desde donde estés, entregas oro, porque esa es la mentalidad del hombre o acepta los rayos cósmicos como lo mismo, moneda interna y no criptomoneda. Yo la llamo la moneda espeluznante, pero tengo un nombre diferente para ella. Compras tantas monedas Caixa como quieras y te quedas con ellas. Mantendrá el mismo valor de por vida. No lo pierdes, no pierdes su valor y se mantiene así. Si alguien te lo roba, te lo reemplazamos. Si pierdes tu certificado, si pierdes tu sistema en un incendio, siempre está registrado en nuestro sistema. Obtienes un reemplazo. El hombre tiene que estar seguro y protegido y esto es lo que hacemos. Si tienes oro, aceptamos tu oro, porque con él podemos hacer muchas otras cosas para desarrollarnos y te damos una moneda a cambio, a 1000. Sí, tiene mucho oro, anillo, lo que sea, lo que quieras, lo aceptamos, porque sabemos lo que podemos hacer. Te damos a cambio garantías de que ese coin puedes cobrarla en cualquier momento con nosotros. Muchos de nosotros buscadores muchos de vosotros buscadores de conocimiento habéis pagado, comprado Cache Coins a lo largo de los años, las habéis gastado con nosotros o lo que sea que hayáis hecho con ella, o las habéis regalado. Tenemos tu historial, no hablamos. Ustedes compraban monedas hace 2, 3, 4 años. Ahora quieren cambiarlas por otra cosa, quieren comprar otro sistema. Nosotros las transferimos inmediatamente, las cambiamos. Tenemos un buen historial de entrega de lo que hemos hecho con ellas. Una moneda, una nación, un planeta, una raza es nuestra política. Y más rey, a partir de anoche veremos cómo jugamos el juego. Pero no estamos en criptomonedas. Estamos en el interno. Firmas una paz, firmas electos de la fundación Keshe, compras la moneda y ahí está. ¿La intercambias? Hay una línea clara. Más rey es donde vendrá la tecnología y donde los gobiernos tendrán acciones. Y entonces sabes que cuando los gobiernos tienen acciones, $1000 por acción, equilibrar a los gobiernos no es nada. Así que jugamos a ese juego. Lleva tiempo, no va a ser mañana, pero es la forma en que está previsto que se haga. ¿Alguna pregunta? Rick, bueno, en primer lugar, enhorabuena, señor Kese. Es un gran paso y es estupendo ver que cuando se consulta la bolsa de MyRay, ahora se ve el comunicado de prensa y como hemos visto aquí ya ha subido, así que es estupendo. Gran trabajo. Mr. Keche, sí, habrá más comunicados de prensa en las próximas semanas. Estos nuevos comunicados de prensa cuestan miles y miles de dólares, no son gratuitos. Es una cooperación internacional, por eso seguimos pidiendo a los buscadores de conocimiento que trabajen con nosotros, que nos apoyen. Lo necesitamos para lograrlo. Nosotros esperamos, como sabéis, como os explicamos, que esta mañana estuviéramos en el tribunal con las personas que robaron millones. Lo habíamos llevado hace años y ahora se ha retrasado hasta el 2 de diciembre ya que hay un segundo miembro en esta banda que ha sido detenido y comparecerá ante el tribunal. Los dos juicios se unirán en uno solo el 2 de diciembre y hay decenas de millones que deben devolverse a la Fundación Keshe a lo largo de los años si no los han gastado o si podemos recuperarlos. Y a partir de ahí seguiremos adelante.
Siempre dije que perdimos y eso fue una bendición en ese momento. Muchos de ustedes se quedaron conmigo. Pasamos por momentos difíciles, pero no estábamos preparados. Ahora estamos preparados. La tecnología está preparada. La ciencia está ahí y preparada. Todo lo demás está preparado. Los gobiernos están preparados y es hora de seguir adelante. Y veremos cómo se desarrollan las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, me alegro de que parezcas estás mejor. Gracias por este conocimiento. Bueno, de alguna manera fue más fácil de entender que algunas enseñanzas del pasado. No sé, tal vez porque podemos conectar los puntos. Así que muchas gracias por estas enseñanzas gratuitas y por todo lo demás y los demás logros. Bravo. Mi pregunta que tengo, otras preguntas, es que hay que apretar el alma. Es algo creado por la emoción. Mister Casey, no se aprieta el alma, se agita el alma. No se puede apretar, pero es impresionable, si me permite decirlo así. Pregunta, como el océano. Mister Casey, como el océano. Estoy seguro de que muchos de ustedes han tenido el placer de estar en la playa y ver un océano sin olas, un océano en calma. Eso produce una gran alegría al alma. Cuando ves algo tan majestuoso, sin olas, sin campos, sin nada, te produce una gran alegría. He tenido el placer de ver esto varias veces en mi vida. Y de repente, algún tiempo después, el mismo océano se vuelve tan violento, tan volátil, y todo es solo por los campos. Nadie entra y lo salpica. No, alegría al alma. Cuando ves algo tan majestuoso, sin olas, sin campos, sin nada, te produce una gran alegría. He tenido el placer de ver esto varias veces en mi vida. Y de repente, algún tiempo después, el mismo océano se vuelve tan violento, tan volátil, y todo es solo por los campos. Nadie entra y lo salpica. No tenemos un dinosaurio tan grande como para crear una ola tan grande como para salpicar. Las fuerzas de los campos, el viento, el sol, las energías cambiarán el efecto y luego crearán esa presión y compresión. Así es como funciona el alma. Si creas un alma pacífica, creas una vida pacífica y entonces hace las paces con el hombre. ¿Y cómo transmitimos esa impresión y cómo creamos esa impresión? Así que juegas con la emoción, que es la impresión en el alma y el alma de la fisicalidad. La clave más importante para los buscadores de conocimiento, especialmente en la transmutación, si lo entiendes, es lograr el equilibrio entre la emoción del alma y la emoción del hombre y luego interconectarlos. Esa es la clave. Conocemos la emoción del hombre. Nos resulta muy difícil comprender la emoción del alma. La vemos y le hemos atribuido todo, excepto con reconocer que no proviene de la dimensión física. Y sí podemos hacerlo, entonces podemos transmutar, transferir entre los dos. Se lo expliqué a un buscador de conocimiento hace unos días. ¿Conoces esa vieja película en la que un tipo se pone de pie e intenta lanzarle una flecha a otro tipo y el otro simplemente saca una pistola y le dispara? Son el mismo ser humano, con dos conocimientos y tecnologías diferentes, pero viven al mismo tiempo en este planeta cultural y racialmente. Uno todavía cree en las flechas porque no conoce nada mejor. El otro conoce el uso de una pistola y una bala. Si no, sí, cuando nos encontremos, digamos, con criaturas de 3I. Y si tú eres un buscador de conocimiento que entiendes cómo controlar la emoción entre lo físico y el alma, estas personas que son una maravilla para nuestros científicos en este momento son esos tipos con la flecha en la mano. Y los buscadores de conocimiento que comprenden la impresión del alma son como el hombre con el arma y la bala, si mal no recuerdo. ¿Cómo se llama la película? En busca del arca perdida o algo así. O es una de las películas de hace años y esa es la diferencia. Las personas que viajan en las estructuras físicas que vemos, aunque sean muy avanzadas para nuestra gente, siguen siendo primitivos en su comprensión. Siguen siendo primitivas en su comprensión. Se han quedado atrapadas en el estado material, pero en el uso más avanzado del mismo. No se transfieren aquí, delante de nosotros. No es teletransportación, es transmutación. Y lo hacen con el alma. Entonces, comprendes cuando como buscadores de conocimiento, como raza humana, somos más avanzados que los que están sentados allá arriba en los zombies. Nuestros científicos materiales
están desconcertados con ello. Los buscadores de conocimiento comprenden el trabajo y se ríen de ello. Muchos de vosotros, quienes ocupan un puesto de capitán en estos equipos, comprenderán el motivo de su capitanía. Está en su interior y no es necesario que los demás lo sepan. Cuando lo experimenten, cuando lo vivan plenamente, lo entenderán. Así es. Jueguen, comprendan el funcionamiento de la emoción. Entonces podrán controlarla. Interconectar ambas, porque con ella crean el tiempo. Y el tiempo es el punto de manifestación. Pregunta, ¿esas personas que vienen de fuera o que viven a nuestro alrededor observándonos también poseen el alma de la fisicalidad? Mr. Casey, sí. Pregunta, sí, porque tienen alma. Mr. Casey, ellos tienen la fisicalidad, ustedes también deben tener el alma de la fisicalidad. Es un paso intermedio. Pregunta, ¿y los cambios que se avecinan serán quizás a nivel emocional para la humanidad y los abusadores de menores también cambiarán? Mr. Casey, muchas cosas cambiarán, muchas cosas cambiarán. Deben comprender que muchas condiciones, errores del pasado surgen de cambios en la dimensión emocional. Y estos niños, niños maltratados, maltratadores, tienen esa noción de intención. Debemos comprender cómo llegan a esa situación. Debemos comprender cómo les hemos permitido llegar a esa situación. Y esto es lo que deben comprender, incluso con el narcotráfico. Una de las primeras cosas que veremos en los próximos años con la introducción de estas 10.000 unidades es la eliminación de la adicción. Muchos de ustedes han pasado por esa sesión. Si recuerdan, muchos de ustedes superaron sus hábitos, las adiciones a muchas otras cosas, chocolates y demás, porque no hicieron nada, solo se pusieron unos auriculares mientras nosotros, a través de la tecnología de plasma, la tecnología de rayos cósmicos, les mostrábamos cómo a miles de kilómetros de distancia sentían los cambios de chocolates, Dios sabe lo que sea, o lo que fuera que fueran adictos. Y luego pueden recaer por lo que sea. Ahora con este sistema, con estas 10.000 unidades, hacemos lo mismo. Pueden producir toda la cocaína que quieras, pero no hay clientes. Ahora dicen que eran 50.000 o 25.000 dólares. Estas bandas en Sudamérica ponen trabas a todos los controles fronterizos estadounidenses o lo que sea, a que no se pueda introducir droga. No necesitamos eso, no hay adictos. Se pueden cultivar como la mala hierba, así se llama mala hierba. Vuelve a convertirse en mala hierba porque no hay quien la compre. Pregunta, ¿tiene todos estos extraterrestres valores morales o Mr. Casey, más de los que tiene el hombre, más de los que el hombre jamás haya tenido? Tienes que entender que no viste venir a esta gente. Nosotros tenemos tecnología y disparamos sin pensar como hacen los estadounidenses. Incluso la interacción con el sol que se realizó lejos de la Tierra para que no afectara la vida del hombre en la Tierra, que vimos en la conversación que tuvimos hace un par de semanas. Podrían haber hecho esto de este lado, porque ellos sabíamos que habríamos sido aniquilados si es que existe tal cosa y tiene una moral superior a la nuestra. Veremos qué surge y cómo se desarrolla. Pregunta, gracias. La última pregunta es, ¿la formación estelar creó el universo por sí sola? Me refiero a algo como los aminoácidos. Mr. Crashy, surge la interacción de los campos por sí misma, sí. Pregunta, ¿y qué crean? Mr. Que se crean condiciones de inercia. Pregunta, ¿necesita crear nuevos materiales? Mr. Casey, si es necesario, sí, pero depende de si se desea en estado gaseoso, líquido o de vapor. La intensidad del campo determina su manifestación. Pregunta, entonces usted nos da el manual, un manual simplificado de la creación. Mr. Casey, sí, en cierto modo. Lo demostramos, como dije en Beijing. Creo que lo hice. Ya lo mencioné antes. Cuando hicimos una prueba en Hubei, ahora pública, los militares dijeron que la prueba duraría entre 3 y 7 días. Llevamos varios sistemas, diferentes sistemas y un sistema principal a Hubei. Íbamos en un convoy hay que entenderlo, y con nosotros nos acompañaban 3 generales chinos designados de la oficina del presidente Xi.
Había oficiales militares con nosotros, éramos nosotros, nos alejaron en diferentes hoteles en la zona montañosa. Teníamos que viajar todos los días kilómetros, decenas de kilómetros hasta el lugar y de regreso, y el ejército chino tenía la impresión de que este era el único sistema disponible. Creamos una gran tormenta la primera noche. Había sequía cuando llegamos a la zona. No había agua en los arroyos ni en los ríos, lo notamos. Dijeron que era una sequía muy grave este año. Instalamos nuestro sistema y, como siempre, gracias a nuestro conocimiento y tecnología, creamos las tormentas y las lluvias y explicamos científicamente cómo se hacía. Es un proceso muy científico, no es casualidad. Uno de nuestros sistemas se quemó bajo la lluvia porque la lona no lo protegía lo suficiente. Literalmente uno de los sistemas principales se averió. Y fue el martes, uno de los generales me dijo, el ejército ha asignado 7 días, tienes hasta el domingo. El domingo empaquetamos lo que sea y entonces su sistema principal se habrá ido. Le dije, no hay problema, no es el único. No es una muestra, estamos en producción. Le pedí a nuestro equipo que enviara la unidad con urgencia. La gente estaba escuchando por teléfono. Sabían quiénes eran y lo que habían hecho. Se envió un sistema nuevo, completamente equipado y en 48 horas lo teníamos en nuestras manos en China, procedente de Europa. Reinstalamos el sistema, pero esta vez en un espacio cerrado, porque no queríamos repetir el caos que había tenido afuera. Creamos aún más caos en el ambiente. Llegó un punto en el que la inundación, la lluvia y la tormenta fueron tan fuertes que se alegraron de haber conseguido la lluvia. Pero como estábamos cerca de un pueblo a unos 10 kilómetros de distancia del campo de nuestro sistema y la corriente que generamos, hicieron explotar subestaciones eléctricas. Ya habíamos visto algo similar en Sania años atrás. Sabíamos que habíamos causado el daño porque la siguiente vez, creo que fue el viernes o sábado por la mañana, tuvimos que regresar. Todo el convoy iba y venía a diario para monitorear la zona, ya que estábamos en una mina de oro. Tuvimos que detenernos. No podíamos avanzar por la carretera. Nos dijeron que una de las subestaciones que había explotado necesitaba ser reparada. No se podía cruzar porque habían bloqueado el camino. Así que tuvimos que salir de nuestros autos y literalmente caminar sobre el desastre que nosotros mismos habíamos provocado. Otra flota de autos vino desde el otro lado para recogernos, así que pude realizar la prueba con los militares. Observé lo que estaba sucediendo y cómo habíamos avanzado. El domingo, cuando llegaron los oficiales, todo estaba empaquetado. Ya habían visto algunos de los videos y fotos y el material estaba reunido. Y cuando esto estuvo recogido, el general dijo, ¿puedes convertir esto en oro ahora? Pedí una botella, preparé una mezcla en ella, puse el polvo dentro y se convirtió en oro sólido. El general preguntó, ¿qué está pasando? Le respondí, tú ves la ciencia de la materia, yo veo la ciencia de la energía. Así es como el ser humano debe comprender la interacción entre la energía y la materia. Y entonces vimos la codicia humana y todo lo demás que conllevó esta prueba en Hubei. Antes de realizarla, el jefe del Estado Mayor del Comando Central decidió que la tecnología debía ser evaluada por un académico, uno de los altos cargos a quienes el presidente Xi Jinping considera un experto de confianza. Es como si fuera Dios. La reunión tuvo lugar en el Museo Militar Chino. Se presentaron dos académicos, un hombre y una mujer. En cuanto empecé a hablar de nanomateriales y de cómo hacemos la conversión, este académico, con su arrogancia característica, soltó una palabra china, buca, que significa no, es mentira, no, no puede ser. Estuvo repitiendo buca, buca, buca durante unos 5 minutos. Cada vez que yo decía algo, él añadía otra frase. La académica dijo, escuchémoslo, y él respondió, esto es imposible, es mentira. Entonces los dos generales que estaban sentados con nosotros ese día en la mesa volvieron al mando central y dijeron, ese científico académico en quien confiamos, el máximo experto en materiales de tierras raras de China, dice que no. Explicaron la situación y en otra reunión dijeron, no decimos nada de lo que digan los académicos porque ellos gobiernan China.
Tienen a los chinos agarrados por el cuello. Todos los grandes avances científicos que hemos visto se han producido cuando hemos expulsado a los académicos de este sector porque están corruptos hasta la médula. El presidente Xi encarceló a todos los generales y financieros. Debería encarcelar también a los académicos. El país crecería mucho, mucho más rápido. En fin, el mando central decidió, vale, dice que puede hacerlo. Démosle tiempo una semana y ya veremos. Así fue como hicimos la prueba en el norte de China. Eligieron Hubei en lugar de una mina de oro, donde ya habían perforado 14.000 agujeros. Conocían el contenido y todo lo demás. Y cuando volvimos y tomamos el material, lo analizaron y nos dieron un resultado. En la nota de prensa se ven dos casillas amarillas en blanco. Ahí es donde se suponía que estarían el oro y la plata y no estaban. Entonces convocaron una reunión, Dios sabe, 10 o 20, una reunión larguísima. Y yo tomé los datos científicos de investigación académica estadounidense. Dijeron, esto es los datos y esto es investigación estadounidense. Confirman internacionalmente que si estos materiales están en la placa debería haber oro y plata. Usted lo borró. Y lo peor es que se puede decir a un chino es mentir. Es lo último que puede destruir a un hombre en China, ser acusado de mentir o robar. Y le dije, han robado tecnología. Es mentira. Sabiendo que el académico la borró antes de entregársela a estas personas que no lo saben. Así que tomamos el mismo material que les sobró y lo sometimos a una prueba. Nuestra prueba a un nivel de energía específico confirmó que hay oro. Si miran, dice 8 algo en el mundo de lo que llamamos oro, si tiene una pureza de 1.5. Si obtenemos 1.5 kilos por tonelada de una mina, es bueno en cuanto a estructura atómica. Y nosotros somos 4 o 5 veces mejores. Y no olviden que no lo extrajimos, simplemente lo trajimos del cielo. Y le dimos el resultado a los militares y les dijimos, este laboratorio independiente, el que tiene en un segundo informe, confirma la presencia de oro, plata y carbono 14. Y ahora teníamos la evidencia, convocaron una reunión, nos reunimos con el jefe del ejército chino en una sala privada. Se sentó a la mesa. No sabía quién era hasta que apareció. Nunca lo había visto antes. Dos de los tres generales estaban sentados y el general dijo, tenían razón. No lo vimos. No se dieron cuenta de que el académico los había robado. Y esto me aportó mucho conocimiento, mucha comprensión sobre cómo el conocimiento debe estar en manos de la gente para que puedan verlo, que no conlleva estas condiciones vergonzosas. Regresaron con el académico y le dijeron, esto es, aquí está, lo ha confirmado, los datos están confirmados. Él dijo, esto no existe, no lo entiendo, es solo una falsificación. Le dijeron, esto es material de primera mano, lo vigilamos, no tuvo nada que ver. Encendimos las máquinas y nos fuimos. Solo veníamos 1 o 2 horas al día para observar por si necesitábamos algo. Entendemos. Y ustedes también deben de entender que una nación que puede producir 400 toneladas de oro al año con una tecnología sencilla y sin minería representa un gran problema para los demás. Pero deben comprender el comunicado de prensa que publicamos hoy con Marray Corporation. Europa sufre escasez de tierras raras. La industria estadounidense clama por tierras raras. Aunque lucharon contra todos los problemas de Ucrania por las minas, el material, aunque lucharon contra los problemas en Ucrania por las minas de tierras raras, es inútil, porque tienen que enviarlas a China para reprocesarlas y convertirlas en materia prima utilizable. Con esta tecnología se obtiene materia prima sin importar dónde se esté, lo que significa que la extracción y el refinado ya están hechos. Esto aporta una dimensión diferente a la situación política, o mejor dicho, económica. No desarrollamos esto para perjudicar a Estados Unidos ni a China. Desarrollamos esta tecnología espacial, está patentada. No es algo que hayamos hecho ayer. Todo esto contribuye a crear un clima de paz. Y luego toca la fibra sensible, y luego toca la comprensión de las naciones. La primera nación que recibirá acciones de Marray Corporation como obsequio será Irán.
Esto se llevará a cabo en la reunión oficial próximamente y se publicarán las fotografías. La segunda nación será China. Después veremos qué otras naciones desean participar en este cambio económico. Las ceremonias de entrega de las acciones de Marray Corporation a las naciones serán exactamente las mismas que hemos utilizado. Si recuerdan, en los 2012 en Bruselas entregamos la llave del conocimiento, ahora entregamos la llave de la paz a las naciones, a las corporaciones como una sola nación, una sola empresa. Los estadounidenses son bienvenidos a tener una participación, pero en igualdad de condiciones que los africanos y el resto. La moneda de esta empresa es la Coin. No se pueden firmar ni se recibirán las acciones a menos que se firme el acuerdo de paz. Entonces, ¿qué valor tiene el oro? Todo vuelve al valor que hemos establecido, la Coin. Atención médica universal a través de un sistema de comunicación para cada persona en este planeta. Ya lo han probado. Canadá, África, Australia, Europa, Asia, Sudamérica. Todos han estado al mismo tiempo en la misma máquina siguiendo el mismo proceso. Ahora cada persona en este planeta tendrá acceso a ella. El proceso comenzó anoche y continuaremos desarrollándolo e implementándolo, pero aún necesitamos ayuda. Es imposible hacerlo solos. Pregunta, muchas gracias. Y son muy buenas noticias. Solo tengo una pregunta. Usted mencionó la cola de los campos. ¿Es lo mismo que sus propios pies? Mr. Keshe, no. Es la dimensión de la extracción o conexión. Pregunta, entonces significa que nosotros la creamos. Mr. Keshe, sí. Pregunta, muchas gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Buena suerte con la parte difícil de la economía. Mr. Keshe, oh, se solucionará solo. Solo pusimos el primer ladrillo. El resto vendrá de los demás. Pregunta, espero que acepten la tecnología a cambio de la paz. Eso es lo que siempre esperamos. Mr. Keshe, un regalo siempre es bienvenido. Se lo damos como un regalo. Pregunta, ¿cuáles son los principales cambios en nosotros y en el planeta que podemos observar o sentir con la presencia del Atlas 3i? Mr. Keshe, depende de lo que haya establecido para ti. Depende de lo que te hayan asignado. Tengo una opinión diferente y si revisas los documentos sumerios y lo que tenemos, verás que ya habían dibujado esto hace 3000, incluso 6000 años, en pinturas. De forma exacta del 3i, surgen muchas preguntas. ¿Por qué la civilización y estos ciclos han cambiado cada vez que aparece esto? Porque el ser humano no se desarrolló más. ¿Qué ocurrió en los últimos 3000 años para que seamos ligeramente diferentes? Hay imágenes de objetos similares en el cielo de hace miles de años. No es la primera vez que lo vemos en los cielos de este planeta. La misma forma, pero no lo entendemos, no hemos comprendido su funcionamiento. Es la primera vez que la humanidad comprende el funcionamiento de este sistema. Y cuanto antes lo entiendan los gobiernos, al unificarse podrán cambiar muchas cosas. En las últimas 48 horas, dispositivos de escucha submarinos de aguas profundas nos informan que se está emitiendo una frecuencia armónica. Hay dos conjuntos, uno armónico y otro no armónico. Las ondas armónicas tienen una fuerte influencia en el plano emocional del ser humano. Todo comenzó con el 3i. ¿Qué efecto tiene? ¿Acaso anula el conocimiento humano de la esencia de su separación del alma de la fisicalidad? ¿O acaso el ser humano inicia un nuevo ciclo vital cada vez que aparece este fenómeno? Según las imágenes de cuevas y otros hallazgos, no es la primera vez que se observa una estructura similar. Debemos comprender qué nos aporta esta armonía. Actualmente los científicos analizan el ruido y su conversión. ¿Acaso trae consigo la iluminación? ¿Han visto cómo en algunas partes de Sudamérica ciertas tribus han desaparecido por completo, arrasando con ciudades enteras tal como eran? Tal como eran, civilizaciones indígenas. Se dice que fue por una sequía o algo así. Es iluminación, porque observamos estos fenómenos con mayor intensidad en Sudamérica que en cualquier otro lugar. Tenemos que, en parte tenemos el control y en parte ya no lo tenemos. ¿O qué es la raza humana? ¿O una parte se lleva consigo cada vez que muere?
¿Qué podemos hacer para colaborar con los cambios que surgen de este momento del poder energético del 3i? Iluminación. ¿Qué te aporta como conocimiento y cuánto se acerca ese conocimiento a la paz? Tienes que ver, estaba explicando a algunos oficiales militares en el pasado. Recientemente, hace mucho tiempo, lo veo como físico nuclear, lo veo como un físico nuclear iraní, observo la estructura del daño que causa a Irán y la estructura social. Y si entiendes lo que intento explicar, entiendes el comportamiento del ser humano. Hasta hace 3 meses, en junio, incluso la nación más poderosa del planeta afirmaba haber destruido la tecnología nuclear de Irán, la tecnología de armas nucleares y demás, y era un eje del mal y demás. Cuando Israel sufre un duro golpe, como sabemos, su economía retrocede 15 años. Según los últimos informes, el daño causado en tan solo 10 días es irreparable en algunas zonas, ni siquiera pueden recuperarse. Pero lo curioso es que no se habla del desarrollo nuclear iraní, solo porque China y Rusia se han ofrecido a proporcionar a Irán el respaldo tecnológico nuclear necesario. Y que si hubieran querido desarrollar su propia tecnología, Irán ahora cuenta con el respaldo de dos potencias nucleares que le otorgan tecnología nuclear. Corea del Norte comparte frontera con Pakistán y este último participa en las negociaciones. De repente, que Irán sea una potencia nuclear no importa, pero las sanciones se mantienen. Ahora que China está dispuesta a proporcionar tecnología nuclear a Irán, esta tecnología se ha vuelto irrelevante, pues Irán se lanza directamente al desarrollo nuclear iraní. Saben tanto estadounidenses como israelíes que es muy fácil hacerlo, porque los misiles iraníes, con algunas modificaciones de la tecnología china, arrasaron la mitad de Haifa y todos los centros militares de Israel de un solo golpe. Ahora bien, si China modifica ligeramente su programa nuclear, Irán está en posición de poseer armas nucleares, algo que intentaban impedir. Y vemos que esto se ha detenido. Hemos visto cómo Irán ha desaparecido repentinamente, convirtiéndose en una potencia nuclear. Las sanciones y todo lo demás han desaparecido. Y 80 millones de personas han pagado durante 20 años por los abusos de la industria armamentística. Un hombre, ¿acaso este hombre lograría ese cambio y se iría a donde le corresponde estar? Al Consejo Universal y los colaboradores. Estamos presenciando el aumento de las matanzas en Sudán. 10.000 personas fueron asesinadas en 3 días por financiación de los Emiratos Árabes Unidos. Los árabes tras el oro se convierten en un actor clave en el juego del oro, ya que Sudán es el tercer mayor productor de oro del mundo. Mientras puedan obtener oro, seguirán enviando armas. Vimos lo mismo, armas de los Emiratos Árabes Unidos, aviones aterrizando en Israel, matando palestinos. Entran en el juego de la pobreza. Los campesinos árabes de repente se dan cuenta que se pueden hacer algo gracias al dinero del petróleo. Al dinero del petróleo. Ahora obtienen oro y 10.000 hombres, mujeres y niños fueron masacrados en un solo día en Sudán, financiados por los Emiratos Árabes Unidos. El oro. ¿No es hora de que el oro pierda relevancia? Como afirmamos en el comunicado de prensa de hoy. ¿Acaso la interacción de la inteligencia universal traerá cambios para la humanidad liberándola de la codicia material? Un cambio que surge de la iluminación, no del afán de poseer. Mi perspectiva, mi lugar de reflexión y nuestras acciones están específicamente ligadas a transformar la mentalidad humana respecto a lo que se considera valioso. Respecto a lo que se considera valioso, un valor erróneo. Debemos valorar la elevación del alma por respecto a lo que se considera valioso, un valor erróneo. Debemos valorar la elevación del alma por encima del oro en manos del ser humano. Los líderes mundiales cambian de postura por el oro. La gente del mundo cambia de postura debido a la guerra nuclear y el conocimiento proveniente de las 3i o de la inteligencia humana a través de los sistemas que estamos implementando transformarán la humanidad, transformarán su ADN. Algunas de las frecuencias reportadas por el ejército chino tienen una armonía muy cercana a la de los aminoácidos humanos, lo que sugiere que están manipulando algo.
Las armonías que hemos recibido de la 3i en los últimos 3 o 4 días, algunas se encuentran en la frecuencia de los aminoácidos. ¿Por qué necesitamos recibir esto? ¿Es algo genético o a través de ello, mediante la creación de sus campos, afecta a la memoria a corto plazo? Están ocurriendo muchas cosas. Muchas cosas suceden en segundo plano. Tenemos que ver cuál es el resultado de los próximos años, 2, 3 años. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, hola señor Keisha, quisiera hacerle una pregunta sobre la relación entre la energía y los campos magnéticos. Usted dijo anteriormente que la energía es un campo magnético en movimiento. Sin embargo, enseñanzas recientes afirman que los campos magnéticos son creados por el movimiento de las energías del universo. Esto parece contradictorio. ¿Quiere decir que ambos se originan mutuamente? Mr. Keshe, exactamente. Uno crea al otro y uno conduce a la creación del otro. Los campos magnéticos provienen del movimiento de la energía. Rick, pero usted dijo que las energías son lo primero que son primarias, la energía del creador, ¿correcto? Mr. Keshe, sí. La energía crea el campo magnético. El movimiento de la energía crea un campo magnético. Y cuando un campo magnético se mueve, la energía se almacena en él y se manifiesta como energía. Y luego, cuando el campo magnético pierde energía, pierde intensidad, vuelve a su nivel energético original. Es como si tuvieran dos campos de diferente intensidad y al interactuar crean una onda. Esa onda es el campo magnético, pero está compuesta por el propio campo. Es el yin y el yang. La energía crea el campo magnético y el campo magnético, en su movimiento y dimensión, libera energía que se transforma en energía. Dicho de otro modo, transformamos el campo magnético de la energía en energía potencial y cinética. Es lo mismo, una se transforma en la otra. Una se manifiesta en movimiento y la otra en otra dimensión, pero están interconectadas. Una crea la otra. Y esto es muy simple. Una no existe, pero crea la otra para confirmar su existencia. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, señor Keshe, ¿podría explicar desde una perspectiva de Magram o del alma cómo se transfieren los campos emocionales entre personas, especialmente entre padres e hijos? Parece que cuando se transmiten emociones intensas, como el dolor, la avaricia o la pena, puede transformar a una persona en una versión de sí misma que no le pertenece realmente, casi como si se convirtiera en las experiencias negativas que ha absorbido. ¿Cómo sucede esto en términos de interacción de campos o desequilibrio del alma? ¿Y cómo se puede la tecnología de plasma o de elevación del alma ayudar a liberar esos campos absorbidos para que sus hijos no carguen con los mismos patrones emocionales de abuso y terminen viviendo de la misma manera? Mr. Casey, hicimos un experimento hace años y luego lo repetimos y los resultados fueron prácticamente los mismos. Teníamos una pareja que se peleaba constantemente. Colocamos campos en sus casas sin que lo supieran, no solo parcialmente. Eran solo botellas. Tomó tiempo. Las botellas se vaciaban continuamente, pero mantuvimos el sistema. Y después de unos meses, la actitud de ambos cambió. La casa se volvió un remanso de paz. Lo repetimos y el efecto fue el mismo. De alguna manera, cuando algo anda mal en casa, hay una carencia. Y esa carencia, cuando se manifiesta en el plano emocional, se resuelve con una mezcla especial de GANS. No hace falta beberla ni nada parecido. Simplemente hay que cambiar, impregnar el ambiente con ella. Y eso cambia. Familias que no se soportaban, padre e hijo, que no se soportaban, ahora son inseparables. En algunas culturas la llamamos energía negativa, en otras es precisamente su carencia la que crea la condición, el comportamiento. Y jamás divulgaremos esto en la tecnología GANS. Nunca lo hemos hecho. No lo haremos, porque se puede abusar de ella. Si compraste algunos de nuestros materiales de resina y pediste una mezcla equilibrada, la hemos incorporado. Si colocas estos materiales de resina por la habitación, en la casa, y los cambias de lugar de vez en cuando, la gente no lo nota. Se siente el cambio. Si tienes una esposa o un hijo con problemas en casa, coloca algunos de estos materiales por la casa como adornos. Funcionan, pero tienes que pedirlo, porque los GANs no divulgamos la mezcla.
La mantenemos en estricta confidencialidad. Pero estas mezclas de resina están en un paso más allá. Cambian el ambiente, lo transforman. Deberías notar el cambio de color de las resinas. Repítelo 2 o 3 veces y verás cómo se equilibra. Si tu hijo está inquieto a la hora de dormir, coloca estos adornos cerca y lo verás. Verás el efecto. Hay que cambiar el ambiente, cambiar a las personas. No se les puede inyectar, no se les puede obligar a beberlo. Hay una presión equivocada y hay que abordarla. Sabemos cómo hacerlo. Pregunta, mi esposa está embarazada. Además de nutrientes esenciales como omega y ácido fólico, ¿hay alguna otra recomendación para ayudar a nuestro bebé a desarrollarse bien, tanto física como espiritualmente? Mr. Keisha, no soy la persona indicada. No es el lugar para hacer la pregunta. Quizás sí, pero no es el lugar adecuado. Rick, demasiado técnico para un grupo diverso. Mr. Keisha, lo que pasa es que sí, puedes crear un ambiente de paz. Eso es lo que un niño necesita. Y en esencia, el amor de los padres, la forma en que aman a un hijo, es lo que hace que ese niño se manifieste. Le da al alma del niño tu deseo, tu emoción. Y obtienes lo que quieres. Rick, parece que ese es el nutriente más esencial. Mr. Casey, más o menos, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a cómo podemos cambiar el rumbo de nuestros hijos, incluso con solo la intención. La madre no puede apoyar la cabeza en su vientre para transmitir energía. El padre sí. Y el padre puede elevar el alma. Y como el padre puede, duerme con la madre de alguna manera, cabeza con cabeza, la mayor parte del tiempo, se produce la transmisión y la conexión con el hijo. El padre es un intermediario entre el alma del niño y la madre, aunque la madre tiene una conexión directa. Dicen, habla con tu hijo, duerme con tu hijo, entonces lo entenderás. No necesitas esperar que nazca, duermes con ello porque desde el primer momento está presente. Y si eres un hombre tranquilo, le transmites esa tranquilidad. El niño ya te conoce. Se han realizado muchas investigaciones sobre por qué los niños cuando tienen pesadillas o se despiertan en mitad de la noche van de su habitación a la de sus padres para dormir con ellos. Buscan la paz del latido del corazón de la madre porque estaban tranquilos en el útero. Buscan el abrazo del padre porque si le has hablado a tu hijo cuando está presente, él representa seguridad. No vienen huyendo de las pesadillas, vienen buscando seguridad. Hay muchas investigaciones al respecto. Y vemos niños que acuden a sus padres por la noche y no por miedo, sino por el ruido, el latido del corazón de la madre y la calma del padre. Solo vienen por eso, vienen por amor. Las pesadillas y todo lo demás son parte del proceso, porque es el hogar, es seguro, es protegido. Y dicen, dejad que vuestro hijo duerma solo. Un niño se independiza cuando está listo, incluso si tiene 10 años, duerme con vosotros, porque eso es lo que necesita para nutrirse. Si lo separamos, si lo dejamos solo, entonces tiene que enfrentarse al frío, al miedo, a la oscuridad y a todo por su cuenta. Cuando está en la cama, duermo tranquilo, no necesito este gasto de energía. Mamá está a un brazo de distancia y papá a una patada. Y tenemos un mal hábito con nuestros hijos. Lloran para dormirse. En Inglaterra es un comportamiento típico. Meten al niño en la habitación, cierran la puerta y ya está. Es hora de dormir, son las 7. El alma no es un ejército ni un soldado. Conectad con vuestro hijo a través del alma. Descubriréis una conexión física fantástica durante el resto del tiempo que paséis con él. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, el satélite 3i Atlas está dividido en dos partes conectadas entre sí y algunos creen que uno va a Marte y la otra a Júpiter. ¿Qué está pasando, Mr. Casey? Oh, está dividido en muchísimos pedazos. Se ha dividido a sí mismo en muchísimos pedazos y los pedazos se han dividido a su vez en muchísimos pedazos. El último recuento indicaba que había 250 pedazos aparentemente identificados como un cuerpo principal, sin contar las subdivisiones. Y los pilotos informan del mismo color verde azulado que vemos en el 3i. Lo han estado observando desde la atmósfera superior de la Tierra en los últimos días. El mismo color. ¿Alguna otra pregunta o damos por terminado el día? Rick, estaba pensando que tal vez veamos colores rojo y verde en nuestra atmósfera para Navidad.
Esos son los colores que aparecieron en este objeto. Originalmente era rojo, luego se volvió verde y dicen que ahora podría ser azul. Hay un cambio de color. Mr. Keche, sí es, sabemos el color azul y el color verde, ya lo sabemos. El color verde, el color azul, si lo ven, les voy a mostrar lo que podrían ver como color azul, porque sabemos que es, déjenme buscar, necesito un poco de tiempo y déjenme mostrarles el color azul deberían ver porque produjimos, producimos carbono 14 azul en el laboratorio. Señor Case envía a Rick una foto para que la muestre en la pantalla. Mister que se muestra el polvo azul de hace algunas semanas. Hay que diluirlo en gases atmosféricos y verán que es un tono azul muy claro. Se parece al nitrógeno. Si alguna vez han producido nitrógeno, verán que el nitrógeno y el carbono 14 son muy parecidos en el color. Rick, ¿se convertiría en gas en una cámara de vacío? Mr. Keshe, no solo se puede cambiar en presencia de un campo magnético. Esto, como pueden ver, está sobre la mesa en el laboratorio. No sé si te he mostrado los GANs o como los llaman los GANs de aminoácidos del nitrógeno. Cuando producimos nitrógeno se aproxima mucho a esto. Se debe a que el nitrógeno es el número 14 y el carbono 14, como se le llama el 14, y tienen colores muy parecidos. Esta es una de las razones por las que nuestros cielos son azules, pero en un tono diferente. Este es el carbono 14. Lo producimos específicamente para ciertos procesos. Nos propusimos producirlo, no fue casualidad. Establecimos un sistema para producir carbono 14. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Gracias, señor Casey, por tantos años de fe y paciencia. Finalmente la represa se ha roto. Gracias por todo lo que hace la Fundación Casey. La alegría ahora fluye hacia la humanidad. Un futuro hermoso nos espera. Mr. Casey, eso esperamos. Eso esperamos. Pregunta, ¿legalmente podríamos evitar la minería en áreas aún vírgenes usando la tecnología Keshe? Porque si esta opción tecnológica existe, ¿no sería difícil obtener una orden judicial o no sería difícil obtener una orden judicial que impida la minería apelando el delito ambiental causado? Y tal que se deben entender que no hemos divulgado esta tecnología, y lo repito, no la hemos divulgado públicamente en el mercado de valores para complacer a los ambientalistas. Nosotros especialmente, si leen el texto, hay un segundo texto más detallado que será publicado por la Fundación Keshe en nuestra declaración de McRae. Nuestro objetivo es crear una organización espacial, porque esto impulsará la tecnología espacial décadas adelante donde la colonización con recursos hídricos y demás, sin preocupaciones. Este es nuestro propósito y explicaré cómo nos estamos involucrando en esta tecnología espacial de una manera muy avanzada en las próximas semanas y meses, conforme se desarrollen las cosas. Nuestro objetivo no es perturbar, nuestro objetivo es expulsar al hombre de este planeta de una manera digna. ¿Alguna otra pregunta o damos por terminada la sesión? Rick, sí, creo que podemos dar por finalizada la sesión aquí, señor Keshe. Mr. Keshe, sí, muchas gracias. Y gracias por estar ahí apoyándonos durante las últimas décadas. Como dije ayer, comenzamos una nueva etapa y no será fácil. La segunda fase consiste en ceder las acciones de la corporación Marrey a los gobiernos. Esto no afectará las acciones de quienes compran en el mercado público, pero fortalecerá y consolidará a la empresa para convertirse en una compañía internacional respaldada por sus propios recursos de oro, el oro de rayos cósmicos, y por lo que llamamos monedas, una moneda estatal de la Fundación Keshe de uso interno. No se puede intercambiar en el mercado. De esta manera, los gobiernos podrán intercambiar monedas en lugar de acudir al Vaticano y a los Rothschild en busca de financiación para el desarrollo de sus naciones, podrán hacerlo. Es realmente que ellos construyan a su nación para que ustedes la inviertan en la nación para el resto de nosotros. Esperamos que poco a poco estemos avanzando, pero aún así necesitamos mucho apoyo, como ya comenté. Si alguno de ustedes tiene acceso a tierras raras, oro o plata,
y desea intercambiarlo por monedas Keshi, estamos dispuestos a aceptarlo, ya que lo necesitamos para una estructura de desarrollo más amplia y para reemplazar el oro con otros materiales. Muchas gracias por su ayuda y por estar ahí. Esperamos tener más noticias la próxima semana, el próximo jueves, a medida que avance la situación. Rick, ¿también veremos la mesa de regalos navideños o habrá alguna foto próximamente? Mr. Keshe, quizá la próxima semana. Espero que quienes recibieron sus regalos de Halloween los hayan disfrutado. Están muy bien. Los de Navidad, si no se lanzan antes del 15 de diciembre, no se enviarán. Pero ya se están trabajando en gran parte del proyecto y espero que los disfruten. Son paquetes navideños muy alegres y para quienes deseen cambios específicos, si tienen familiares que se oponen a ciertas cosas, pueden comprarlas como adorno y dejarlas en casa para cambiar el ambiente. Deben solicitarlo y se hará. Muchas gracias y esperamos verlos la próxima semana. Rick, gracias, señor Keshe. Gracias, Mr. Keshe. Muchas gracias. Adiós. Rick, tengo algo que compartir del Consejo Universal. Estoy buscando, voy a mostrarlo allí para leerlo. Nosotros, el Consejo Universal, invitamos a toda la familia Keshe en todo momento y específicamente cada 3 horas para elevar el alma de los líderes y el alma de los visitantes universales para comprender la transmutación del alma, mientras la humanidad aprende de los visitantes de sus usos de la tecnología de plasma y rayos cósmicos, lo que nos proporciona beneficios y satisfacción mutua a todos. 615, taller de buscadores de conocimiento del 6 de noviembre de 2025. Gracias a todos por todo el trabajo que en difusión del conocimiento del creador cada uno de ustedes realiza a través de todas sus comunidades. Gracias a todos los que dan de su alma libremente para encontrar la elevación del alma de todos los seres y el alma de este planeta. Gracias a todos por estar practicando diariamente la transmutación, logrando así transmutar también el alma de todos los seres, la energía de todos los seres, la energía del planeta, que es el alma de todos los seres, que es el alma del planeta. Gracias.